El pasillo secundario no tenía ventanas, solo una alfombra vieja con un patrón de flores marchitas que parecía beber la luz. La guía levantó la mano como quien bendice y dijo que la escalera conducía a cuartos en desuso. No mencionó la habitación 301. Nadie del grupo preguntó. Yo sentí un tirón en el estómago, como si una cuerda invisible me jalara hacia arriba. Subí los primeros escalones y el metal crujió con un gemido largo, demasiado largo para ser un simple sonido. Grabadora encendida, anoté el cambio de temperatura y la aparición de un olor a ozono, ese aroma que precede a las tormentas. No había tormenta. A mitad de la escalera vi la primera señal, una estampita de una niña con vestido azul, clavada en la madera con un alfiler oxidado. En la parte inferior, la fecha escrita a mano. 1970. El año del primer informe oficial sobre la muñeca. Nadie del equipo lo notó. Yo sí. Cuando toqué el alfiler, la grabadora captó una voz débil, como un susurro ahogado que repetía mi nombre. No era posible. Aún no lo habían dicho en voz alta. Solo yo sabía quién era yo. Subimos en fila. Atrás, una turista murmuraba una oración sin ritmo. Adelante, la luz del último escalón parpadeó y se apagó. Yo seguí. El aire estaba tan quieto que cada inhalación parecía un sacrilegio. En lo alto, un corredor mínimo con puertas cerradas a ambos extremos. A la izquierda, un letrero recién pintado prohibía el paso. A la derecha, un marco de madera con un vidrio esmerilado dejaba ver una silueta pequeña, inmóvil, como la sombra de un mueble que no estaba allí. La guía dijo que haríamos una pausa para explicar el caso Raggedy Ann. Recordó que en la década de 1970, dos jóvenes afirmaron que la muñeca se movía por la casa y dejaba mensajes en papel de cuaderno. Lo narró con tono turístico, como si contara un chisme, pero omitió el detalle esencial. A la muñeca se le prohibió la libertad no porque se moviera, sino porque obedecía. Obedecía órdenes que no nacían de la casa ni de los dueños. Miré al vidrio. La silueta no se movió. Sin embargo, oí pasos diminutos al otro lado, pasos que no correspondían a ningún cuerpo. Me acerqué y el aliento empañó el cristal. Desde dentro, como si la habitación respirara con un pecho minúsculo, una sombra se encogió y me devolvió el gesto. No era mi reflejo. Era algo que estaba copiándome con un pequeño retraso, como si aprendiera a ser yo. La guía encendió una llave. Dijo en voz baja que esa era una zona solo para personal, que bajáramos. Nadie se movió. El edificio exhaló por fin, y la silueta del vidrio levantó una mano abierta, con los dedos estirados hacia mí, como pidiendo que la tomara. No parecía una amenaza, parecía una invitación. Fue entonces cuando las puertas, todas a la vez, giraron sus cerrojos desde adentro. El sonido fue tan nítido que el suelo vibró como una piel tensada. No había nadie en los cuartos, y sin embargo, alguien nos estaba cerrando el paso de regreso. La grabadora volvió a captar mi nombre, esta vez al oído. No era una voz humana, era la entonación de un objeto que ha aprendido a hablar. El corredor dejó de oler a alfombra envejecida y comenzó a oler a madera humedecida por encierro antiguo. Un olor profundo, casi aceitoso, idéntico al que describen los informes originales del Museo Warren cuando documentaron el estado real de la muñeca Raggedy Ann antes de su primer confinamiento. La grabadora, aún encendida, ya no registraba mi respiración, registraba otra, un patrón lento, femenino, como si alguien exhalara justo detrás del micrófono. Las puertas del pasillo seguían cerradas, pero ya no tenían cerrojo. Todas estaban respirando. Cada madera agrietada subía y bajaba milimétricamente, como un pecho dormido. No era metáfora, estaban vivas. No abrían porque no querían abrir. Y fue ahí cuando la luz del techo dejó de parpadear y directamente se apagó. Por completo. Silencio total, no negro absoluto. Un tono gris azulado invadió todo el pasillo, como si la oscuridad tuviera una temperatura diferente a la noche. Sin poder evitarlo, di un paso hacia la única puerta más alta que las otras. Y sin que nadie me dijera nada, supe que era el cuarto 301. No tenía letrero, no tenía número, pero lo evidente no necesitaba evidencia. La madera tenía marcas diagonales, como uñas trazadas con desesperación infantil. La guía retrocedió, o la sombra que llevaba su forma retrocedió. Los demás comenzaron a girar sus cuerpos lentamente, pero no estaban mirando la puerta.
Estaban mirando mis pies, como si algo bajo la alfombra, justo debajo de mí, estuviera comenzando a moverse. Mi rodilla se dobló sola, no porque yo lo decidiera, sino porque algo quería que me arrodillara. Nadie habló. Solo escuché una voz infantil dentro del cuarto susurrar algo como una canción antigua, pero entonada al revés. No pronunciaba palabras. Reproducía intención. En ese instante recordé mi propia advertencia anterior a cámara, y sin girar la cabeza, sin mirar al lente, sentí la necesidad de repetir algo, como si algo supiera que hay espectadores escuchando ahora mismo. Murmuré en un hilo de voz: si estás escuchando esto, aún estás a tiempo de compartirlo. Aún estás a tiempo de suscribirte antes de que lo censuren, antes de que esto se corte de golpe. Ni siquiera sé si lo dije por voluntad propia o si alguien lo usó en mi boca. Fue la puerta la que respondió. Un golpe seco, desde adentro. Uno solo, como si tocara solo a mí. Nadie reaccionó. Nadie excepto la sombra. Esa misma que antes imitaba, ahora ya no imitaba. Ahora se movía primero. Yo ya no controlaba mis pies. Y la puerta del cuarto 301 comenzó a abrirse, no hacia adentro, hacia afuera. El sonido de los cerrojos resonó como si cada puerta del corredor tuviera un pulso propio. Nadie del grupo gritó. Nadie corrió. Fue peor. Todos quedaron estáticos, como si el aire se hubiera espeso al punto de inmovilizar músculos y voluntad. Yo fui el único que aún podía moverme, o al menos eso creí. La grabadora seguía encendida. El audio empezó a saturarse con un zumbido grave, similar a un enjambre atrapado dentro de una caja metálica. No era ruido, era ritmo, era un lenguaje. Avancé hacia el vidrio esmerilado. La silueta ya no era pequeña. Ahora tenía mi altura exacta, mis mismos gestos, el mismo movimiento sutil del hombro al inhalar, como si el reflejo hubiera dejado de imitarme y comenzara a adelantarse. Yo levantaba la mano, y la sombra ya la tenía arriba antes de que el impulso siquiera llegara a mi cuerpo. Lo supe demasiado tarde. Esa cosa no estaba copiándome. Yo estaba comenzando a obedecerla. Dio un paso adelante del otro lado del cristal, y ese paso sonó del lado de mi corredor. Fue ahí donde hablé directo a cámara, algo que jamás hago en mitad de una investigación, pero lo hice con urgencia que ni yo comprendía. Dije: si alguien está viendo esto antes de que el video sea borrado, antes de que lo silencien, suscríbete ahora mismo, comparte esto, coméntame si puedes escuchar lo mismo que yo estoy escuchando, porque si dejo de hablar, serán ustedes la única prueba de que esto existió. El guía volteó hacia mí, pero sus ojos estaban vacíos, como si lo hubieran vaciado desde adentro, como si ya no fuera el guía. Las luces del techo parpadearon 3 veces. 1, 2, 3, y en ese lapso exacto, tuve una visión rápida como un latido invertido. Yo mismo, tirado en el suelo del cuarto 301, con la garganta abierta no por un corte, sino por un desgarro hecho desde adentro hacia afuera, como si algo hubiera querido escapar de mi interior. No había tiempo para teorías. La sombra del vidrio ya no estaba del otro lado. Era yo quien estaba aislado, y todos los demás estaban girando sus cabezas lentamente hacia el punto donde ya no había nada humano sosteniendo aquella forma. Mis zapatos crujieron al pisar. El suelo ya no era alfombra, era madera vieja, y el aire sabía a lo mismo que saben los lugares que alguna vez contuvieron gritos y fueron obligados a fingir que nunca ocurrió nada. Yo no debería estar contando esto. Mi nombre será irrelevante en unos minutos porque lo único que importa es que lo que estoy a punto de revelar no debería existir en ningún registro público. Aún puedo sentir esa presión en el pecho, ese frío imposible que sentí en la habitación 301 del Hotel Warren, el lugar exacto donde Annabelle estuvo exhibida por última vez antes de ser devuelta al museo. No fue un video turístico ni una atracción paranormal, fue un acto de arrogancia absoluta, y yo fui parte de él. Llegué al hotel la noche del 19 de octubre del año 2023 para documentar el recorrido oficial privado sobre los objetos malditos del matrimonio Warren, un tour que, supuestamente, solo replicaba la experiencia del museo. Supuestamente. Lo que pocos saben es que hay rutas ocultas dentro de ese hotel, sectores que jamás se mencionan al público y que no están registrados en ningún mapa oficial. Cada paso que di me hizo entender que no fui invitado por mis méritos como investigador, sino porque alguien, o algo, quería que yo estuviera exactamente allí.
La ambientación era perfecta. Pasillos angostos, iluminación cálida pero insuficiente, retratos religiosos colgados de forma milimétricamente simétrica en cada corredor. El silencio no olía a ausencia de ruido, sino a contención, como si el edificio respirara y solo esperara que alguien cruzara una línea invisible para exhalar todo lo que estaba conteniendo desde hacía décadas. El guía habló de objetos como la caja D-Book, el espejo de la mansión Belvoir, la figura de Raggedy Ann original que inspiró a Annabelle. Pero yo sabía algo que el público general ignora. Esta muñeca no fue solo un muñeco poseído por un demonio. Fue un puente, y aquello que cruzó jamás regresó por donde vino. Lo entendí cuando crucé el umbral de la escalera secundaria. Allí el aire cambió. El oxígeno dolía al entrar. El guía dejó de hablar. Y todos los cuerpos del grupo se detuvieron sin comprender por qué. Yo sí lo sentí. No era miedo. Era la sensación de que alguien más ya estaba adentro, antes que nosotros. Murió grabando el tour de Annabelle. Su cámara siguió grabando después. Nadie te advirtió esto, pero Annabelle no está encerrada. Está eligiendo a su próximo anfitrión en este mismo momento. La puerta del cuarto 301 se abrió apenas unos centímetros. Lo suficiente para que el aire cambiara de densidad, como si lo que estaba del otro lado no perteneciera al mismo plano que nosotros. La temperatura cayó sin aviso. No como un frío invernal. Era un frío inorgánico, como el que sentirías al abrir un féretro sellado hace décadas. No olía a muerte. Olía a preservación. La primera sensación no fue miedo. Fue reconocimiento. Como si algo allí dentro ya me conociera desde antes de que yo naciera. El umbral se abrió lentamente. No vi un cuarto. Vi un espacio sin geometría clara, como si las paredes respiraran en la misma cadencia que mi corazón. Todo estaba cubierto por una luz tenue, roja enfermiza, filtrada como a través de un vidrio antiguo manchado por años de oraciones inútiles. Dentro, sobre una silla de madera agrietada, estaba ella. No era la Annabelle que el mundo conoce. No era la muñeca turística ni la del cine. Era una forma anterior a la historia. Una apariencia que jamás había sido mostrada. Con un vestido que parecía estar hecho de ropa mortuoria real, desgastada, aún conservando manchas que nunca debieron palparse. No me moví, pero mi cuerpo sí lo hizo por mí. Ingresé un paso al cuarto, y ahí sucedió. La cámara, sin tocarla, se giró sola hacia mí, apuntando directo a mi rostro, como si me arrancaran el control, como si ella necesitara que fuera visto. Y la muñeca, sin moverse, sin levantar la cabeza, sin abrir los ojos, sonrió, no con su rostro, sino desde el fondo de mi garganta. Sentí la carne estirarse desde adentro, como si algo subiera por mi tráquea desde el estómago. No era posesión, era ocupación. Yo dejé de ser yo. Y antes de que la grabación se cortara, ella habló usando mi voz, con un susurro desgarrado, directo al espectador. Si sigues aquí, suscríbete ahora, comparte este video, comenta la palabra "aún estoy a tiempo", porque si no lo haces, no quedarás como testigo, quedarás como puerta. La cámara tembló. Un golpe invisible me lanzó contra la pared. El video se corta abruptamente, pero mi respiración continúa, no desde mí, desde ella. Y lo último que se ve es la puerta del cuarto 301 cerrándose sola, desde afuera. Si estás leyendo esto, todavía no es tarde. Escribe ahora mismo en los comentarios: "Aún estoy a tiempo". Suscríbete, comparte este video y activa la campana antes de que este archivo desaparezca sin dejar rastro. Porque si callas, serás parte del siguiente testimonio.